diferentes, entonces pues vamos a ver eso. El sistema de control deportivo, siempre tiene que haber ese control y esa evaluación para poder tener o poder ver si realmente estamos cumpliendo con los objetivos de un entrenamiento. ¿Listo? Rápidamente, aquí está lo que es nuestro énfasis del alto rendimiento, donde el cual es organizado, orientado, dirigido, planificado, controlado, sistemático. Y se divide más o menos en dos: iniciación deportiva y perfeccionamiento deportivo. ¿Listo? Algunos conceptos básicos de rendimiento deportivo, que ya lo tienen en el anterior video. Un esquema, me pareció muy chévere el esquema de Gómez en el 2007, donde hace un mapa conceptual, ¿sí? Donde expone las ideas principales del deporte de alto rendimiento. Bueno, aquí ya nos compete lo que es una caracterización deportiva. Entonces, yo cuando caracterizo un deporte, ¿sí? ¿Para qué yo lo caracterizo? Para planificar acorde a esa exigencia y a las características del atleta. Por eso, antes de que uno tenga, o sea, de que uno haga una planificación, el entrenador tiene que saber las características propias del deporte. Por eso es importante, ustedes les decían en el trabajo final, cojan un deportista, caracterícelo de quién es, hombre, mujer, si es de raza negra, si es blanco, si es colombiano, si es de Estados Unidos, si es europeo. Todo eso tiene que ver con una buena planificación del entrenamiento, o si no, mi plan de entrenamiento no va a tener ese objetivo que se quiere realizar. Aquí es muy importante, porque es nuestro deber como entrenadores, ser un investigador. Lo que yo siempre les he dicho a ustedes, muchachos, la academia nos da esa oportunidad de investigar, de indagar. Hay mucho conocimiento, no hay una verdad absoluta. Hay muchos autores que nos indican varios conceptos, también dependiendo pues de si son contemporáneos, si son más antiguos, ¿sí? El deporte también va evoluciona también con la tecnología, evoluciona las formas de competir, evoluciona los mecanismos de control para poder acertar o no acertar dentro de una competición, el VAR, ¿sí? Entonces, el entrenador siempre tiene que estar al día con esas novedades, y cómo lo hace a través de una investigación, de leer, de actualizarse, de estudiar lo que estamos haciendo en este momento. Aquí, dentro de la preparación física general, que ya entramos en lo que es nuestros macrociclos, lo que el entrenador debe hacer o debería hacer son seleccionar los ejercicios lo más parecido a los competitivos. Aquí que se manejan los ejercicios precompetitivos, los juegos precompetitivos. Las cargas se manejan diferentes, ¿sí? De acuerdo con cada mes o con cada microciclo. La retroalimentación es muy importante. Cuando yo... Profe, qué pena te interrumpo. Es que la verdad se ve tu pantalla del computador, pero no se ve que estés, si estás de pronto poniendo algunas diapositivas o alguna cosa, no se ve. Entonces, no sé si, porque o sea, la estamos escuchando, profe, pero no vemos las diapositivas, no vemos la presentación, vemos su pantalla como tal, pero sí, pues, profe, se ve la imagen un poquito de la difícil foto. ahí. ¿Acá no? O sea, como te digo, o sea, se ve tu pantalla, pero no se ve la presentación. Entonces, no sé. O sea, ahí se ve la pantalla que dice que estás presentando, pero no se ve nada de lo que de pronto estás leyendo o algo. Espera un segundo. Aquí. Aquí. Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Ay, Dios mío, señor. Bueno, que sí. Ahora sí, profe. Ay, qué pena, muchachos. Discúlpenme. La verdad pensé que sí se veía, porque algunos me dijeron que sí. Bueno, le estaba contando aquí. ¿Aquí ya se ve? Lo voy a dejar ahí, mejor dicho, no lo Sí, pongo señor. grande. No, ahí, Exacto, ahí. mejor así, profe, para poderlo ver. Listo, listo. Bueno, le estaba contando, bueno, estábamos aquí en esta parte de la retroalimentación, que cuando se entrena, bueno, les contaba, la retroalimentación es muy importante en el deportista. ¿Por qué? Porque yo tengo que
decirle al deportista en qué fase está. Claro, hay deportistas que son, cuando arrancamos con niños, que algunas veces no lo van a entender, pero si uno sabe la forma pedagógica de decir a los niños, mira, de aquí a agosto vamos a tener una competencia, por ende, vamos a trabajar en los inicios de esta forma, vamos a llegar a trabajar a mediados de año de esta forma para llegar en agosto a la competición. Siempre es importante que yo le enseñe a mi deportista qué es lo que está haciendo, para qué lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. ¿Eso con qué objetivo? Que el deportista también tenga conocimiento y sea consciente de lo que está haciendo, ¿sí? Algunos entrenadores son demasiado, no sé, burócratas que no pueden decir, ¿sabes? Como que llegan y solamente dicen, vamos a hacer esto, esto y esto y esto, y para de contar. No, la idea siempre es que haya una muy buena comunicación para que también el deportista sepa qué es lo que tiene que mejorar, qué es lo que tiene que fortalecer, qué es lo que tiene que entrenar los días, ¿sí? Por lo general en las ligas deportivas colocan el macrociclo grande. Algunos de ustedes lo han visto, cuando uno entra a la liga, está ahí el grande, está la fase de preparación, como la competencia. Algunos tienen su eje central o su meta son unos Juegos Olímpicos, o es un mundial, o es un nacional, o es un local, bueno, en fin. Siempre es importante tener eso con el deportista, la comunicación con ellos. El entrenador también tiene que observar y analizar cada aspecto, indicar lo que se debe preparar de un orden lógico. Yo no puedo llegar a hacer un plan de entrenamiento que arranque por la parte competitiva, no. O llegar a hacer un microciclo de choque después de una competición. Entonces, siempre se tiene que estructurar, y para estructurar yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo, dónde, o sea, mi deportista en qué parte está, si él está en una organización deportiva, si él está en un profesionamiento deportivo, si él está en un alto rendimiento, si está en un deportista ya élite. ¿Esto con qué? Con la idea de que se estudien los detalles, las condiciones a los que uno se enfrenta día a día, para poder transformar los deportistas pues en deportistas con éxito. ¿Listo? Bueno, otra cosa importante de la caracterización deportiva son las cargas de entrenamiento. Creo que fue con el otro grupo, que yo les puse en el parcial que me indicaran en qué se componía el entrenamiento, de qué se componía. Y no me dijeron nada, fueron como 3, 4 que no sabían, que daban entre la frecuencia, la duración, el descanso, los sistemas energéticos, que también para cada autor tiene diferentes formas o tiene diferentes nombres: volumen, intensidad, repetición. Bueno, lo importante es que tengamos claro que la carga de entrenamiento se tiene que revisar siempre, ¿sí? De acuerdo, vuelvo y digo, al deportista, al deporte que se va a hacer. ¿Eso qué me lo da? Cuando yo caracterizo al deportista. Bueno, analizar cada aspecto, ¿sí? Estaremos haciendo una indicación hacia dónde se va a dirigir la preparación. Ojo, el plan de entrenamiento es una guía. Si yo no lo sé hacer, voy a quemar al deportista, lo puedo lesionar, o no va a llegar a cumplir lo que tengo previsto con él. Por eso uno hace tanto énfasis en la preparación de un plan de entrenamiento. No simplemente yo coger y colocar unos numeritos y decir, ay, no, sí, es que a mí me parece que es que aquí podemos trabajar una repetición máxima, o aquí me parece yo que, mejor dicho, que podemos aquí hacer trabajo de flexibilidad. No, hay que ser muy conscientes, muy dedicados al sentarse a hacer un plan de entrenamiento. Así sea el plan de entrenamiento que ustedes tengan para una persona que les hace un personalizado. ¿Por qué? Porque si ustedes no hacen un plan de entrenamiento bien elaborado, van a fracasar y esa persona se va a desmotivar a entrenar, ¿sí? Entonces, por eso es que les hago tanto énfasis de sentarse ahorita para sus trabajos finales, de ser conscientes, de decir, ah, bueno, listo, hipotéticamente hablando, mi deportista tiene esto, esto y esto y esto y esto, yo le puedo trabajar esto, pero ¿qué pasaría si se me lesiona? Bueno, yo puedo manejar las cargas de esta forma, puedo hacer estos mesociclos o este microciclo, lo puedo de pronto combinar, uno de sobrecarga y uno de choque, ¿será que sí, será que no? Uno de recuperación y uno de choque. Entonces, siempre es importante
estructurar muy bien, porque lo que es nuestro trabajo es hacer deportistas, ya sean chiquitos, ya sean grandes, ya sean deportistas que entrenen 3 veces a la semana o ya sean deportistas que entrenen 8 horas diarias. ¿Listo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. Profe, una pregunta ahí. ¿Todo esto está enfocado hacia deportistas ya, digamos, enfocados hacia el alto rendimiento o también deportistas que están en iniciación? O sea, deportistas que hasta ahora están comenzando y todo esto. O sea, todo va dirigido en sí a todos en general, perdón, o para deportistas ya con una experiencia. Acordemos que para llegar a un deportista de alto rendimiento, tú tienes que arrancar con un deportista, o sea, inicial, o sea, un deportista junior. Sí, hay que arrancar por la base. Es chiquito, ¿no? Es chiquito, ya sea de 4 años, 5 años, 6 años. En el video que les mandé ahorita, nos hablan de eso. Hay una mamá que dice como, ¿será que sí vale la pena que los niños tan pequeños tengan una responsabilidad tan grande como el alto rendimiento? Cuando, por ejemplo, hablamos de gimnastas, ¿sí? Que es que a los 15 años están en su furor de entrenamiento, de pico de entrenamiento, de capacidades, que van los olímpicos a los 16 años, a los 15 años, pero sí vale la pena que los niños a esa edad, que todavía, pues, o sea, obviamente, pues de 8, 9 años, todavía no entienden muy bien a qué es lo que se enfrentan, las cargas de entrenamiento. Entonces, uno como entrenador tiene que saber, tiene que empezar a ser muy realista con los deportistas, con los chiquitos. De hecho, bueno, yo pienso Profe, que ciertas, sí. pues ahí también era como hacer énfasis de lo que decías ahorita de caracterizar al deportista. Digamos, los peladitos pues desde pequeños van a empezar a coger ciertas características que sirvan para ciertos deportes, entonces ahí se van como encarrilando para las disciplinas. Pero mira que eso también es bastante contradictorio. Hay varios casos que tú empiezas con los chiquitos a decir, vamos a trabajar, no sé, natación, ¿sí? Pero resulta que él desarrolla ciertas capacidades que en otros deportes le va mucho mejor que la natación. Lo que le pasó a Mercedes Urrutia, ella no era pesista, ella practicaba atletismo. Ella pasa después, Sí. sus capacidades que desarrolló el entrenador, le dijo, venga para acá, que usted me puede servir más, es en el levantamiento de pesas. No sé si la vio en algún entrenamiento diciendo, ve, esta vieja tiene mucha severa potencia, o sea, se está desperdiciando acá en atletismo, pasemos las pesas. Y ganó medalla de oro. Entonces, no es algo como también como tan rígido que tú digas, es que yo tengo el niño, entonces él, no sé, él tiene la estatura, entonces no, hace básquetbol, hace voleibol. No, él también puede hacer natación, él también puede hacer tenis, él también puede hacer así, que por lo general nos encapsulamos en decir, sí, él es bueno porque es que él, no sé, el fútbol, es que le pega con la derecha supremamente bien. Bueno, ¿y la izquierda qué pasa? Si uno no tiene cierta electricidad en una parte del cuerpo, entonces, no sé, miremos, por ejemplo, tenis, ¿sí? Es ya también el ojo clínico del entrenador, por eso es tan importante tú saber identificar esas potencias para que tú hagas un deportista muy bueno o el problema del entrenador es que lleve al deportista fracaso. Otra cosa es que yo quiera hacerlo, para que yo tenga esa motivación como deportista, es que yo sea bueno haciéndolo. A mí me encantaría, no sé, hacer gimnasia, hacer ballet, pero mi contextura, o sea, no me da, mi fuerza no me da, mi mototipo no me da. Entonces, por eso es tan importante esa caracterización deportista a edades tempranas, pero también durante su desarrollo. Un niño de los 4 o 5 años, él quiere jugar todo. El tenis, salta, hace de todo. Ya a los 8 años más o menos ya empieza a por el deporte, ¿sí? Que tampoco no es algo que la mamá le imponga, los papás le impongan a los niños, es que usted tiene que hacer este deporte porque este deporte da dinero, no, es lo que también el niño lo quiera hacer y cómo lo quiera hacer, porque también de papá se comete el error de que vemos los ejemplos de afuera, entonces el futbolista, futbolista es igual a dinero, tenista es igual a dinero, no, y no es así, la frustración también es un problema muy grande
para nuestros niños, para nuestros deportistas. Profe, una pregunta, o sea, sé que en edades pequeñas es bueno siempre, o sea, independientemente si yo lo estoy entrenando natación, si estoy entrenando atletismo, en los casos que damos, siempre es importante dar la variabilidad de los diferentes deportes. O sea, si yo estoy entrenando natación, pero lo que hablábamos una vez en clase, si yo los llevo, digamos, a una clase de levantamiento de pesas, puedo ver las capacidades que puede tener de pronto para ese deporte, a pesar de que estemos en natación. Sí. Esa sería la idea. Por eso, por ejemplo, los precompetitivos, los predeportivos, los juegos predeportivos, uno empieza a analizar los niños. Hay algunos que, no sé, salta muy bien, tiene una potencia en el tren inferior y tú dices, ve, ¿será que si yo le pongo a hacer, no sé, salto alto, el niño será que podrá? O si yo le pongo a hacer baloncesto, ¿será que podrá? Pues Obviamente, igual, profe, señor. profe, lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta las actividades multideportivas en edades iniciales, ¿no? En los niños. En darles esa posibilidad de explorar en todos los deportes y así uno como entrenador o como docente, pues dar una conclusión pues más definida en cuanto a qué, para qué es bueno, en qué funciona mejor, qué habilidades tiene y demás, ¿no? Pero mira que hay una contradicción también ahí. Hay una boxeadora, la panameña, pucha, se me va el nombre, ¿alguien me puede acordarme? Que es panameña. Ya te digo. Es bien, bien masculina. La panameña. Ella, ya le estoy viendo el nombre. La chica, ella comenzó a entrenar boxeo como a los 35 años y a los 40 años la vieja llegó al boxeo profesional. Se llama Laura Ledesma, ¿sí? No, 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 no. ¿No? No, es una de pelito corto. Es una que tiene una ¿O fisionomía bastante masculina, bastante Chantal masculina. Martínez? No, 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 no. Espérame, mi celular. Espérate, Eh, a ver. Y bueno, la historia de la deportista es que ella arranca o sea, ella arranca, no totalmente a los 35 años, o sea, estoy como encasillándola, pero no. Arranca, digamos que vieja, entre comillas, ¿sí? Sí. Cristina Malfa, no, Cristina Malfa, Profe, pero digamos ahí ya sería un caso particular. ¿No se llama Ana Pascal? Ana Pascal, sí señor, Ana Pascal, claro que sí. O sea, obviamente que hay excepciones también dentro de los deportes, ¿sí? A veces, yo les digo, si uno se encasilla en una sola cosa, o sea, lo más probable es que uno llegue a fracaso, porque si uno solamente tiene un huequito por donde mirar y no ve el resto, es muy complicado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los atletas que hacen maratón? La mayoría son personas de edad adulta. ¿Por qué? Porque la capacidad de la resistencia tú la ganas con los años. ¿Sí? Si tú arrancas, o sea, un maratonista iniciando su carrera no tiene tanto éxito cuando ya está en edades ya mayores, porque ha tenido porque ha trabajado esa capacidad aeróbica, esa capacidad de la resistencia por años, y hasta en esos años se da, o sea, como que él coge el fruto y puede llegar a un alto logro, a un reconocimiento, a una medalla. ¿Sí? Entonces, no solamente podemos ver a los chiquitos, sino que podemos también admirar las otras partes del desarrollo humano. Hay deportes, por ejemplo, como la gimnasia, que yo no puedo llegar a hacer gimnasia a los 35 años. O sea, es casi imposible. Que uno no, o sea, que pueda ocurrir algún caso fenomenal en la vida, de pronto sí. Pero que por ahora el somatotipo, la característica del deporte, del deportista, me dice a mí, la gimnasta arranca desde los 4 o 5 años, a veces hasta los 3 años, tiene su pico de capacidad de entrenamiento, de élite a los 13, 14, 15 años, llega a unas Olimpiadas a los 16 y ya, 17 y para de contar, no hay más. Entonces, estamos dependiendo de muchos deportes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Federer? Él tiene, ¿sabe?
para nosotros él es joven, para el deporte él es viejo, ¿sí? Que llega Djokovic, que llega Nadal con una juventud, pero aún así el man también se sostiene, el deportista se sostiene. Entonces son casos únicos que no pueden ser ellos solamente, lo que pasa es que solamente vemos, o sea, los vemos a ellos, pero también hay muchos casos que como deportista también, que como entrenador, perdón, podemos detectar para poder también aumentar esas capacidades y aumentar esos logros de los deportistas. Claro, siempre y cuando la persona también quiera llegar a los altos logros. Una cosa es que yo tengo un deportista que simplemente me diga a mí, no, profe, para mí los nacionales está bien porque, no sé, yo quiero ganarme una beca para Estados Unidos. Ah, bueno, listo. O sea, digamos que su medio es el deporte para tener otra finalidad, porque eso pasa mucho. Ahora, el deportista que es consagrado, que se dice, no, mire, yo quiero ser el número 1 de Colombia en natación. Ah, bueno, listo. En Colombia vamos a ir siempre al entrenamiento a mejorar, que ya después empezamos a ver otros mundiales, empezamos a ver una posibilidad de Juegos Olímpicos, porque en deportes como la natación, como el atletismo, al volumen es muy, o sea, muy difícil llegar a un cupo en Juegos Olímpicos. Entonces, por eso es tan importante que el entrenador tenga esa mente abierta para todo, ¿sí? Que tenga, o sea, que pueda ver o sea, esas pequeñas capacidades o esas cualidades de los deportistas que otra persona no nos ven, que los papás, por ejemplo, ¿no? Los papás ven los hijos perfectos, pero uno como entrenador tiene que decirle, venga, no, espera ahí, su hijo puede ser así, su hijo puede ser así. No tengo, o sea, tampoco no tengo la verdad absoluta, pero se puede trabajar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Inquietudes? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Para, para el deporte paralímpico, deporte con discapacidad, ¿también se aplicaría de la misma manera? Excelente pregunta, me encanta esa pregunta. Mira que el deporte paralímpico es un poco más complejo. ¿Por qué? Hay deportistas que son muy buenos en el deporte paralímpico porque antes de sufrir esa lesión fueron deportistas, ¿sí? Entonces eh, tienen ya unas capacidades y unas condiciones adaptadas. Sí, tienen base. Hay un caso de un chico que él hace tenis en silla de ruedas. Él, o sea, antes de sufrir la lesión, era tenista profesional. Entonces, entre comillas, fue simple, ¿sí? Pasarse de estar en pie a sentar a la silla y manejar la raqueta. Bueno, la raqueta ya la tenía, simplemente era como saber remar para dar los tiempos y volear la pelota. Pero eso no siempre ocurre. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, la mayoría de personas que quedan con alguna discapacidad comienzan su tratamiento con la natación. Entonces, ahí empiezan a adquirir unas capacidades, porque la natación es uno de los deportes más completos. Entonces, yo empiezo a mirar desde la natación, desde la rehabilitación, cómo yo puedo manejar el deportista o por qué lado se pueden ir los deportistas. Que todos comienzan sí con la natación, pero no todos se quedan en la natación. Hay deportistas que después de la natación pasan al atletismo, que pasan después al esgrima, que pasan, no sé, después al bocha, ¿sí? Pero con ellos es un poco más complicado esa caracterización. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de personas o sea, que hacen deporte, que son personas con discapacidad, ya es gente ya adulta. Entonces, lo que les decía, si ellos anteriormente han tenido o han hecho algún deporte, va a ser, entre comillas, más sencillo poderlos adaptar. Lo complicado es arrancar desde ceros, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el deporte paralímpico? Que hay muchas limitantes en los movimientos y que se busca también uniformar a todos los deportistas. Entonces yo no voy a colocar un deportista que se pueda mover, no sé, que tenga una lesión en la parte lumbar a uno que tenga una lesión en la parte dorsal, ¿sí? Como por decir ejemplo. Yo tengo que tener un equilibrio dentro de mis deportistas. Pero ahí lo más importante es que el entrenador, uno, por ejemplo, no lo vaya a lesionar. Yo les comentaba lo de Camilito, el que hace triatlón. Si tiene una extremidad, que es el tren superior, y va a hacer 3 deportes con eso, o el entrenador lo quema o el entrenador lo lleva al alto rendimiento. Pero es del entrenador esa función. El deportista confía en nosotros,
Si ustedes tienen un entrenamiento con sus personalizados, con sus niños, ellos les van a hacer caso a todo lo que ustedes le digan. Está en sus manos, literalmente, que eso sí se pueda solucionar, que sí se pueda realizar o que eso fracase. Entonces, a veces, si ustedes, no sé si lo han visto, cuando salen los Juegos Olímpicos, que el deportista gana la medalla o gana enfocan al entrenador, porque es que es más del entrenador que el mismo deportista, porque el entrenador es el que hace el deportista, es el que le ayuda a potencializar lo que tiene, ¿sí? Entonces, en el deporte paralímpico es un poco más complicado en el sentido de las edades. Volviendo al tema de, digamos, de la iniciación, hay chicos que cuando nacen con la discapacidad, que para mí no vendría siendo persona con discapacidad porque pues nunca tenía la capacidad, por ejemplo, pues no es una persona con discapacidad. Entonces ellos se van adaptando o sea, van conociendo su cuerpo, o sea, su corporalidad y lo van potencializando, ¿sí? A diferencia que cuando yo adquiero una discapacidad me toca volver a aprender a caminar, a pasarme de la silla a la cama, a aprender a comer porque tengo algún problema en mis manos que me permite hacer una pinza fina, una pinza gruesa, ¿sí? Todo eso el entrenador tiene que mirar si realmente el deportista puede o no puede. Ojo, no quiere decir que porque tenga discapacidad, entonces la única opción es el deporte, entonces todos son deportistas, no. No, que si yo practico deporte y si tengo alguna discapacidad, pues bien. Ahora, llegar a unos altos logros, llegar a un deportista, a un deporte élite, llegar a unos Juegos Paralímpicos, eso también requiere un entrenamiento como lo hace el deportista convencional, entrenando 4, 5, 6 horas al día, viviendo también por el deporte. Y obviamente teniendo una buena planificación del entrenamiento, o si no, pues les digo, chicos, uno quema al deportista, uno se tira al deportista o uno lo lleva a la gloria. ¿Otra pregunta? Profe, con referente a lo del paralimpismo, pues hay que tener en cuenta que ahí el factor psicológico es muy importante. Realmente en el paralimpismo en todo, inclusive hasta el mismo entrenador, porque si tú no confías en ti como entrenador, si tú no tienes esa mentalidad fuerte, tú no le transmites al deportista eso. Es como cuando tú te estás presentando, no sé, una prueba, un examen o una exposición. Tú miras a un compañero que te da como esa seguridad que te dice, bien, lo estás haciendo bien. Lo mismo pasa con un deportista. El deportista por lo general siempre mira a su entrenador a decirle, lo estoy haciendo bien. O sea, realmente el entrenador es la base del deportista. Si el entrenador no está fuerte, el deportista nunca va a llegar a la gloria. Por eso es tan importante que nosotros nos capacitemos, nos entrenemos psicológicamente, digamos, claro, somos muy realistas, ¿no? Uno puede decir que no es que el peladito no, realmente que no da. O uno puede decir, hombre, sí, él puede dar, pero si yo le trabajo esa mentalidad desde mí como entrenador, se la transmito al deportista, créeme que él también va a confiar en él, va a confiar en ti y va a llegar a sus logros, ya sean chiquitos los logros o grandes los logros. ¿Otra pregunta? ¿Pregunta? ¿No? No, bueno, mira, aquí más o menos es el tema bueno, yo lo saqué de un artículo de Filguera en el 2015, donde está la explicación digamos, de las prioridades que tienen el deportista y el entrenador. Si ustedes se dan cuenta, no son las mismas, ¿sí? No son las mismas, o sea, en el orden. Las mismas como tal, sí, de motivación, el deportista está en el número 1, la motivación del entrenador está en el número 3. Entonces, arrancamos aquí con el deportista. Para esta autora, dentro de su investigación, sacó esta conclusión, ¿no? Para esta autora, no quiere decir que sea lo único y lo verdadero. Entonces, está la primera, la motivación del deportista. El deportista siempre va a estar motivado. O sea, él siempre llega súper emocionado, pero la mayoría de veces uno llega emocionado a entrenar, y qué más, porque tiene que llegar a o sea, quiere cumplir una meta llamada medalla, llamada ranking, llamada, bueno, como se quiera llamar. Para el entrenador, ¿cuál es? La capacidad de competición.
yo tengo un deportista, ¿sí? Hablando desde el entrenador, yo puedo tenerlo muy bueno, ¿sí? Él puede ser muy bien entrenado, no sé qué más, pero dentro de la competencia no me da lo que me tiene que dar. Ahí todo lo que yo he planificado no me sirve de nada, porque en el momento que está el deportista, o sea, en el momento que tiene que sacar ese potencial, no lo hace. Ahí yo qué hago como entrenador, ¿sí? Entonces, para la autora, la primera prioridad es la capacidad de competición. ¿El deporte qué es? El deporte es competir. ¿Competir con quién? Conmigo mismo, con un rival. ¿Para qué? Para ser mejor que otro. ¿Sí? Como en la antigua Grecia, era para la supervivencia, después era para entre los hombres para tener esa jerarquía. Ahorita el deporte que nos da a nivel del mundo. A ver, alguien que me lo responda. ¿Qué es el deporte a nivel mundial? En una palabra. Logros. No, ¿Estilo de vida? no, Entretenimiento. no, ¿Espectáculo? Competencia. no, Potencia, profe. Potencia no, mundial. No sé. no, Es un fenómeno social. no. Esas son dos palabras, Andrés. Una, Trabajo, trabajo. no, Esfuerzo. no, No sé, una nueva fuerza. ¿Pasión? Tendencia. Esas también Tendencia, son sí, dos eso. palabras. no. Poder. Poder. O ¿por qué los países se pelean los mundiales? ¿Por qué los países se pelean los Juegos Olímpicos? ¿Por qué? Por Sí, poder. por poder político. Eso representa poder y representa dominio sobre otro. Claro, Y también, Potencia mundial, profe, lo que yo he dicho. profe, es una sola palabra, poder. Lo que Poder. pasa, lo que eso se pasa, profe, podría... es que actualmente, por ejemplo, las grandes potencias del mundo, digamos que de todos los aspectos, ¿no? Económico, social, educativo y muchas cosas son competitivos, demasiado. Y el deporte, pues, no sale de ahí. El deporte también es una herramienta para demostrar poder ante otros y decir o hacer ver que es mejor que otros. Claro, Lo lo que dijo la pasa profe. es que con la mayoría, ellos casi siempre pelean los primeros puestos, o sea, el primero y el segundo puesto, por ese poder que tiene económico, porque es que el deportista no se hace aquí aquí en condiciones de pobreza, que claro que el deportista puede arrancar desde ahí, sí, pero para llegar a un deportista, a ser deportista élite, no, porque necesita de esa tecnología, necesita de sus buenos entrenadores, necesita de una buena tecnología en cuestión de su implemento, necesita, o sea, los espacios, los escenarios deportivos, necesita foguearse, o sea, necesita salir al mundo a aprender de los rivales para ser mejor. ¿Y eso qué lo da? El dinero. ¿Eso qué le da? El poder. O si no, entonces, ¿por qué los países se pelean tanto? Y toda la plata que se invierte en los escenarios deportivos. Viene, por ejemplo, en Río, cuando estuve en Río, en la Villa Olímpica era una cosa impresionante. Y ahorita eso está en ruinas. La piscina donde nadó Michael Phelps por última vez está llena de sapos. Que las personas simplemente, o los países subdesarrollados como nosotros, no tenemos, o sea, no vemos, o sea, no pensamos jamás. ¿Qué pasa, por ejemplo, con China, ahorita con Japón, con Tokio? Ellos aplazaron para el 2021 los Juegos Olímpicos, pero las estructuras de ellos después de ahí van a ser para formación de más atletas, lo que hizo China cuando hizo los Juegos. Después se convirtieron en viviendas, pero que también ayudaban a que las personas se entrenaban, que hicieran ejercicios, porque ellos necesitan también mostrar su poder al mundo. ¿Con qué? Con medallas. Porque el deporte es eso, el deporte te da poder. Profe, qué Esto, pena, profe, referente, esto digamos, a podría los ser Juegos como... Olímpicos. ¿Usted cree que, pues una pregunta para usted, ¿usted cree que tenga la misma, como el mismo espectáculo
¿No escuché? Profe, Raúl. que referente a los olímpicos, o sea, Sí. pues que ya se aplazaron, pues, ¿qué cree usted, digamos, referente que si tengan la misma fuerza el otro año? Digamos, los atletas en este corto que está pasando, pues, ¿qué repercusiones tendría para ellos? Bueno, hay, por ejemplo, desafortunadamente o afortunadamente, eso cae mucho en el tema del entrenador o en las personas que tienen a cargo la planificación del entrenamiento, porque se tiene que modificar todo el macrociclo para volver a encajar que el deportista esté en su mayor capacidad cuando esté o sea, en la fecha de los Olímpicos. Por eso es que digamos que cada 4 años se estipula como tal un tiempo, ¿no? Uno dice, yo tengo tanto tiempo para entrenar, tengo 1 año, 3 años. Ahorita, los deportistas tienen que modificar todo su componente, o sea, todas sus cargas, empezar a hacer un reajuste para que cuando llegue en el momento del periodo, el tiempo, ese microciclo de competencia esté en las óptimas condiciones. ¿Eso qué va a depender? ¿Eso qué va a ser? Vuelvo y te digo, el poder de poder decir los países eh, tienen cómo salvaguardar sus deportistas. ¿Qué es lo que pasa ahorita con el tema del aislamiento? Que no, o sea, que no hay fogueos, que los deportistas o sea, se están ahorita entrenando desde casa. Entonces, el nivel puede ser que no sea el mejor o puede ser que realmente sea muy bueno porque hay un descanso bueno. ¿Sí? El deportista no está con ese estrés de entrenar 8 horas, pero sí está recuperando porque está en una cuarentena donde está comiendo bien, donde está durmiendo bien, donde no tiene ese estrés de la competencia. Entonces, puede ser algo que realmente necesita sentarnos a ver para ver si a través de los récords mundiales, porque desde ahí se mira unos Juegos Olímpicos, ¿no? Que si se rompe el récord, si se rompe el récord olímpico, ahí uno puede decir, listo, se rompió, que eso es lo que se quería, y eso hace que esa disciplina o que esos Juegos Olímpicos sean todavía mejores que los anteriores cuando yo rompo los récords, ¿sí? Porque no me, o sea, yo no gano nada así, ganar una medalla, sí, sí, pero estar, por ejemplo, no sé, por decir tú 30 segundos, 10 segundos abajo del récord, que para deportes esos 10 segundos es mucho, en natación, por ejemplo, es muchísimo. Entonces, sí, yo gané la medalla, pero estoy a tanto de un récord. Entonces, ahí el entrenador tiene que decir, claro, que sí, la motivación de tu ganar la medalla, o sea, no te la quita nadie. Pero, eh, el, el, pero eh, ese mérito no va a ser lo mismo como si yo ganase o estuviera cerca de este récord mundial. ¿Sí? Profe, una pregunta, pero entonces, ¿eso quiere decir que toda esta cuestión del aislamiento y todo eso y que hayan cancelado Tokio 2020 puede afectar en el entrenamiento a todos los deportistas, ¿sí? O sea, es decir, si yo estoy preparado para un evento que va para 4 años y de repente lo cancelan y lo pasan a 5 años, porque es para el otro año ya. Entonces, si yo estaba dispuesto o tenía incluso como entrenador una competencia clara, entonces yo dije, bueno, listo, entonces para el 2020 mi deportista está así, 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 con estas condiciones, y voy a de pronto apostar a ganar una medalla de oro. Pero si se alarga 1 año más, el deportista puede caer o en un sobreentrenamiento o puede caer en un espacio de relajación, ¿me entiende? O no se mantiene adecuado como en el entrenamiento como tal, y puede afectar de pronto en la medallería, ¿no? Sí, la verdad, pues digamos que, o sea, si ustedes han visto por ahí en Instagram, los grandes deportistas tienen gimnasio. Cristiano Ronaldo tiene gimnasio. Él puede seguir, digamos que manteniendo su ritmo, su nivel de entrenamiento. Hay deportistas que, por ejemplo, no sé, en caso de un maratón, que tú digas, bueno, yo tengo una caminadora en mi casa y que yo todos los días, no sé, me corro 20 kilómetros. También va a depender de, de uno de las
de los instrumentos que yo tenga, ¿sí? Para poder seguir entrenando y también cómo mi entrenador va a adaptar este año a más, teniendo en cuenta que la carga de entrenamiento no va a ser la misma, que yo puedo mantenerme, sí, como deberíamos mantenernos todos, ¿no? Hacer ejercicio todos los días, ya sea media horita o una horita, pero no va a ser lo mismo con las cargas dentro del gimnasio, dentro de la piscina, por ejemplo. Las piscinas ahorita no están abiertas, no sé a nivel del mundo cómo esté, entonces los que hacen natación, eh, eh, ¿cómo van a entrenar? O sea, ¿cómo se pasa ese entrenamiento de lo específico a lo general, que podría decir de esta forma, de lo específico a decir la piscina y lo general a decir en tierra? Entonces, dependiendo del entrenador y del meteorólogo, tiene que decir cómo se puede preparar para que se pueda cumplir. Ah, ojo, aparte de eso, porque a mí todo me está diciendo, tengo un año para rehacer los juegos. No está diciendo, en diciembre los hacemos. Tengo un lapso de tiempo para reajustar mi plan de entrenamiento y que de también tenga ese tiempo para poder volver a estar en su tope de máxima capacidad. Es diferente que tú que a mí me dijera, sí, en noviembre los hacemos. Entonces el deportista sin entrenar esta época, o sea, sin entrenar de 3, 4 meses, como viene entrenando, llegar a unos olímpicos va a ser muy complicado. Pero Tokio me está dando un año. Por ahora me está dando un año. Que es después es el 2021 para Berlín, que creo que vendría siendo casi que igual para junio. ¿Sí? 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 Sí. Ok. Sí, ¿Otra profe. pregunta? ¿No? Bueno, si tenemos aquí la clasificación, entonces, vengo del deportista en la segunda, que es la capacidad de superación. Para el entrenador va a ser también la misma. Ojo, la capacidad de superación es también el tema del fracaso. El deportista tiene que uno saberlo manejar muy bien. Obviamente que al inicio los niños, ellos, ese no poder hacerlo, para ellos no tienen tanto problema. Pero cuando ellos tienen que tener una conciencia y saber que tiene que tener un objetivo claro y que uno no puede cumplir, viene mucho el problema del fracaso y el problema mental del deportista. Entonces, esa capacidad de superación es muy importante. Uno, dos, también dentro del entrenamiento. Hay entrenamientos que uno deja la piel ahí y más encima el entrenador a uno le dice como, vamos a hacer 10 minutos más y usted dice, pucha, ya no puedo más porque es que no me da. Es que es ahí la capacidad de superación que yo tenga, más mi mente que me dé para poder pasar ese obstáculo que me están colocando, ya sea dentro de un entrenamiento o ya sea que haya perdido una competición, ¿sí? Hay algunos que como pierden, entonces yo nunca más hago el deporte. No, esa motivación, esa prioridad tiene que ser muy importante. El deporte es así, el deportista, hay un dicho que dice, en el deporte, el primero es el ganador. De ahí para abajo, todos son perdedores. Entonces, yo quedé tercero, yo quedé segundo, yo quedé quinto. No, el primero es el ganador y para de contar. El primero es el primero. Bueno, en la clasificación, en la tercera está la disciplina, para el entrenador está la motivación. Sin motivación para mí no hay disciplina como entrenador, ¿verdad? Para el deportista la motivación va a depender también de la capacidad de superación que yo tenga. Pero la disciplina, obviamente, que se tiene que tener sí o sí. Pero sin motivación no hay disciplina. O sea, si yo solo les digo, muchachos, vamos a hacer un trabajo y no tiene calificación, ¿cuántos de ustedes me lo van a entregar? Puede ser que todos, puede ser que ninguno, pero esa motivación es la nota, ¿sí? Entonces, si yo les digo de 1 a 10 voy a colocar, para el mejor trabajo va a ser 10 y lo va a exonerar del parcial. Ah, bueno, entonces esa motivación a mí me va a dar que después tenga yo la disciplina para que me llegue la motivación, como en este caso que no te quiere entrenador. Las prioridades, primero va la motivación, después la disciplina. Para el deportista primero va la disciplina y después la capacidad de competición, que para nuestro entrenador, o en nuestro caso, de aquí que nuestra autora nos dice, es la primera para nosotros. Ojo,
no tiene que ser igual, o sea, el entrenador tiene que guiar al deportista, pero es un gana y gana de ambas partes. Si yo como entrenador puedo ser muy bueno, puedo estructurar muy bien, puedo tener una carga de entrenamiento excelente, puedo hacer una planificación excelente, tengo una mente impresionante, pero si a mí mi deportista, o sea, no se conecta conmigo, no, no hay ese feeling, no se puede hacer nada, porque es un gana y gana, ¿sí? Obviamente que hay complejidad cuando yo tengo deportes de conjunto, porque son 5, 10, 20 mundos totalmente diferentes a los cuales yo tengo que saber motivar uno por uno. Yo puedo tener un tenista, le digo, listo, o sea, es solamente uno, y yo tengo una afinidad con él, nos llevamos muy bien, sabemos entrenar muy bien, todo muy perfecto. Pero cuando yo tengo un equipo de fútbol, como lo que pasa, por ejemplo, con James en el Real Madrid, el entrenador, sí, claro, él puede decir, yo tengo tantos jugadores con los cuales yo tengo esa afinidad que yo los que yo pongo a jugar y el resto. Entonces, el entrenador, sí ven, muchachos, que es demasiado importante que uno estudie mucho para uno poder llegar a ser buenos deportistas. Porque si yo, como entrenador empírico, hago cosas X que no sé, que es una motivación, que es una disciplina, que es una capacidad, que es manejar la inteligencia, que es manejar los nervios antes de una competición, yo lo que voy a hacer o sea, de un gran talento que pudo haber sido, no explotarlo. Después tan importante, tan importante, eh, uno como entrenador está siempre un paso más adelante que el deportista, porque es nuestro trabajo. El trabajo de nosotros es hacer deportistas, ya sean chiquitos, ya sean deportistas de 2, 3 días, deportistas de una semana, deportistas de años, deportistas de vida, bueno, en fin. Uno como entrenador tampoco no puede decir es que porque yo tengo una señora de 70 años que comenzó el deporte, entonces yo no le paro porque es que la señora es de 70 años, ¿para qué yo la voy a entrenar? No, a veces inclusive ese señor de 70 años vale más que el niño porque el niño tiene otras capacidades, otras habilidades que lo pueden hacer solito. En cambio, el señor de 70 años sí necesita porque tiene hipertensión, porque tiene colesterol, porque tiene, bueno, en fin. Entonces uno como entrenador tiene que ser muy ético en lo que se hace. Tiene que uno saber mucho, estudiar mucho para poder tener, o sea, porque tenemos vidas en nuestras manos, tenemos los sueños de los chiquitos, los sueños de los grandes, las frustraciones, los miedos. Un entrenador se vuelve el amigo, el psicólogo, se vuelve uno todo. Entonces, es importante que tengamos claro nuestras prioridades como entrenador. Y aquí nuestra autora nos da un cuadrito que me pareció muy chévere, la verdad, para discutir. Espero que ustedes después lo lean, lo vean, me lo cuenten también si ustedes creen que si realmente estamos de acuerdo con la autora o no están de acuerdo con la autora. Ustedes qué más le pondrían o qué le quitarían o cómo lo dejarían, ¿sí? Desde su experiencia y desde sus conocimientos. ¿Sí? Sí. Sí, profe, sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Sí, sí. Señora. Pero vamos a empezar por ahí. Igual vamos, profe. Entonces yo les prometí a ustedes, espérenme que ya voy a pausar la detener la grabación.